Si bien en la actualidad la medicina tiene muchas tareas pendientes, antiguamente era peor, y muchos de sus procedimientos eran el método más rápido para morir. Descubre los 10 antiguos procedimientos médicos más extraños. Ratón machucado. En el antiguo Egipto, los dolores de muela eran frecuentes debido a que la arena se metía en todas las cosas, incluyendo las comidas. Al momento de masticar, las pequeñas piedras dañaban el esmalte de los dientes y dejaban expuestos los nervios y los vasos sanguíneos. Para curar el dolor, los egipcios cogían un pericote, lo hacían puré mezclándolo con otros ingredientes y aplicaban la masa sobre la zona afectada. Curiosamente, lo mismo hacía la reina Isabel I de Inglaterra, quien cortaba ratones por la mitad y los aplastaba como si fueran crema de dientes sobre sus verrugas. También le gustaba comer ratón frito. Lobotomía. A mediados del siglo pasado, se creía que este procedimiento era la solución para la esquizofrenia y los trastornos obsesivos compulsivos. Consistía en poner un picahielos en el conducto lacrimal de los pacientes y, con una masa, meterlo hasta el cerebro, haciendo un agujero debajo del cráneo. Una vez ahí, se movía el picahielos como si fuera un parabrisas con el fin de separar la corteza prefrontal del resto del cerebro. Con esto se curaban las enfermedades mentales, pero el paciente perdía todo rastro de su personalidad. Además, podía sufrir la debilidad de un lado del cuerpo y falta de control sobre sus esfínteres. Polvo de la simpatía. A veces, la medicina tiene más de magia que de ciencia. En el siglo XVII, Sir Kenneth Digby ideó un espectacular tratamiento para aliviar los cortes causados por espadas. Se trataba de un polvo compuesto de gusanos de tierra, cerebro de cerdo, óxido de hierro y pequeñas pizcas de cadáveres momificados que debía ser puesto sobre la espada que hirió a la persona. Pensaba que la espada sanaba la herida que ella misma había causado a través de una conexión llamada magnetismo simpático. Los diversos usos de la orina. Algunos médicos de la Edad Media requerían la orina del paciente para diagnosticar ciertas enfermedades. Esto sonará muy moderno, pero no era así, porque los médicos se limitaban a olerla y en algunos casos a saborearla para obtener sus resultados. Thomas Vicary, cirujano de Enrique VIII, llevó la pipí a nuevos horizontes. Ordenó que todas las heridas de batalla sean remojadas en orina, porque según él, prevenía las infecciones. Su idea tuvo tanta acogida que en los siglos siguientes se embotelló y se vendió esencia de orina. Pedos enlatados. Los médicos medievales creían que la peste negra se extendía a través del aire. Por eso tuvieron la genial idea de combatir pestilencia con más pestilencia. Recomendaban a sus pacientes tener una apestosa cabra en casa que espantara los malos efluvios. Pero lo peor se les ocurrió después. Aconsejaron a sus pacientes a tirarse flatulencias en unos tarros y cerrarlos, para que cuando la peste hiciera su aparición, abrieran el frasco y dieran una respiradita. De esta forma estarían a salvo de la peste. Hemiglosectomía. Los médicos de los siglos XVIII y XIX no tuvieron mejor idea para curar la tartamudez que cortar la mitad de la lengua del paciente. Actualmente este procedimiento se realiza en casos de cáncer oral, pero se hace con anestesia y, por lo general, se trabajan formas y prótesis para dar calidad de vida a la persona. En ese entonces, todo era sin anestesia y algunos morían desangrados. Además, no servía de nada porque muchos seguían tartamudeando con su mitad de lengua. Cortando encías. En 1575, el médico francés Ambroise Paré determinó que un niño pequeño había muerto a causa de complicaciones al momento en el que le brotaban los dientes. Propuso cortar las encías de los niños pequeños para evitar problemas. Esta práctica fue muy extendida en Estados Unidos y Europa hasta principios del siglo XX, aunque muchos morían a causa de implementos mal esterilizados y del trauma de la operación. Inflamación caliente. ¿Tienes hemorroides? ¡Cuidado! Tal vez necesites hierro candente en el trasero. Las personas en la Edad Media que no querían padecer esta enfermedad debían rezarle a San Fiacre, un santo irlandés del siglo VII. Si el santo no respondía, había que asistir a un monasterio donde los monjes colocaban hierro candente en el ano para desinflar las hemorroides. Como por lo general este tampoco funcionaba al enfermo, solo le quedaba ir a la roca de San Fiacre y posar sus achicharradas partes esperando un milagro. Siglos después,
El médico judío Maimónides descubrió que el mejor método era remojar el trasero en el baño, siendo el precursor de la actual cura para las hemorroides, los baños de asiento. Testículos de cabra. En la década de 1920, John Brickley, un médico con título dudoso, comenzó a implantar testículos de cabra en los escrotos de las personas que sufrían de impotencia e infertilidad. Sin embargo, estos nuevos órganos nunca eran aceptados por el cuerpo del paciente, lo que no impidió que alcanzara fama mundial y muchos actores de Hollywood solicitaron ser operados. Su fama llegó a lo más alto cuando el dueño de Los Angeles Times lo retó a ponerle testículos a uno de sus editores. Si tenía éxito, le prometía toda la publicidad posible. Con todo el dinero recaudado, compró una radio desde donde publicitaba los métodos para convertir hombres infelices en unos machos. Su método fue tan famoso que otros médicos comenzaron a implantar testículos de mono. Sangría. Los médicos creían que el exceso de sangre podría traer problemas y por eso había que remover los litros sobrantes. Se ponían sanguijuelas sobre la parte problemática del cuerpo para que chuparan la sangre o, en su defecto, era el doctor mismo quien con un escalpelo abría la vena y esperaba que el paciente se desangrara. El método tenía tanta aceptación que las personas drenaban su sangre con regularidad para ser más saludables. Debido a que muchas bacterias viajaban por la sangre, esto tiene algo de sentido, aunque las personas sangradas terminaban mucho más débiles que antes. ¡Hey! ¡Aún no te vayas! Queremos mostrarte una aplicación gratuita súper genial que te premia con dinero y otros regalos. Se llama App Karma y su funcionamiento es muy simple. La descargas, te registras y empiezas a probar otras aplicaciones. Recibirás puntos karma por cada aplicación que pruebes y puntos adicionales si te pones a jugar con estas. Los puntos acumulados los puedes canjear por dinero en efectivo, juegos de Steam y otros regalos más. Pero eso no es todo. Si invitas a tus amigos, recibirás el 30% de los puntos karma que acumulen. Y ellos obtendrán 300 puntos de bienvenida. Está increíble, ¿no? Ingresa el código TOPMAXTV y recibe 500 puntos de regalo. Además, con este código entrarás al concurso de los 100,000 puntos, donde los top 5 que más puntos acumulen se llevarán 20,000 puntos de regalo cada uno. El concurso termina el jueves 25 de mayo, así que apresúrate. Descárgala desde aquí. ¡Hasta el próximo video! Las personas en la Edad Media que no querían padecer esta enfermedad debían rezarle a San Fiac, un santo irlandés del siglo VII. Si el santo no respondía, había que asistir a un monasterio donde los monjes colocaban hierro candente en el ano para desinflar las hemorroides. Como por lo general este tampoco funcionaba al enfermo, solo le quedaba ir a la roca de San Fiac y posar sus achicharradas partes esperando un milagro. Siglos después, el médico judío Maimónides descubrió que el mejor método era remojar el trasero en el baño, siendo el precursor de la actual cura para las hemorroides, los baños de asiento. Testículos de cabra. En la década de 1920, John Brickley, un médico con título dudoso, comenzó a implantar testículos de cabra en los escrotos de las personas que sufrían de impotencia e infertilidad. Sin embargo, estos nuevos órganos nunca eran aceptados por el cuerpo del paciente, lo que no impidió que alcanzara fama mundial y muchos actores de Hollywood solicitaron ser operados. Su fama llegó a lo más alto cuando el dueño de Los Angeles Times lo retó a ponerle testículos a uno de sus editores. Si bien en la actualidad la medicina tiene muchas tareas pendientes, antiguamente era peor, y muchos de sus procedimientos eran el método más rápido para morir. Descubre los 10 antiguos procedimientos médicos más extraños. Ratón machucado. En el antiguo Egipto, los dolores de muela eran frecuentes debido a que la arena se metía en todas las cosas, incluyendo las comidas. Al momento de masticar, las pequeñas piedras dañaban el esmalte de los dientes y dejaban expuestos los nervios y los vasos sanguíneos. Para curar el dolor, los egipcios cogían un pericote, lo hacían puré mezclándolo con otros ingredientes y aplicaban la masa sobre la zona afectada.
Curiosamente, lo mismo hacía la reina Isabel I de Inglaterra, quien cortaba ratones por la mitad y los aplastaba como si fueran crema de dientes sobre sus verrugas. También le gustaba comer ratón frito. Lobotomía. A mediados del siglo pasado, se creía que este procedimiento era la solución para la esquizofrenia y algunos médicos de la Edad Media requerían la orina del paciente para diagnosticar ciertas enfermedades. Esto sonará muy moderno, pero no era así, porque los médicos se limitaban a olerla y en algunos casos a saborearla para obtener sus resultados. Thomas Vicary, cirujano de Enrique VIII, llevó la pipí a nuevos horizontes. Ordenó que todas las heridas de batalla sean remojadas en orina, porque según él, prevenía las infecciones. Su idea tuvo tanta acogida que en los siglos siguientes se embotelló y se vendió esencia de orina. Pedos enlatados. Los médicos medievales creían que la peste negra se extendía a través del aire. Por eso tuvieron la genial idea de combatir pestilencia con más pestilencia. Recomendaban a sus pacientes tener una apestosa cabra en casa que espantara los malos efluvios. Pero lo peor se les ocurrió después. Aconsejaron a sus pacientes a tirarse flatulencias en unos tarros y cerrarlos, para que cuando la peste hiciera su aparición, abrieran el frasco y dieran una respiradita. De esta forma estarían a salvo de la peste. Hemiglosectomía. Los médicos de los siglos XVIII y XIX no tuvieron mejor idea para curar la tartamudez que cortar la mitad de la lengua del paciente. Actualmente este procedimiento se realiza en casos de cáncer oral, pero se hace con anestesia y, por lo general, se trabajan formas y prótesis para dar calidad de vida a la persona. En ese entonces, todo era sin anestesia y algunos morían desangrados. Además, no servía de nada porque muchos seguían tartamudeando con su mitad de lengua. Cortando encías. En 1575, el médico francés Ambroise Paré determinó que un niño pequeño había muerto a causa de complicaciones al momento en el que le brotaban los dientes. Propuso cortar las encías de los niños pequeños para evitar problemas. Esta práctica fue muy extendida en Estados Unidos y Europa hasta principios del siglo XX, aunque muchos morían a causa de implementos mal esterilizados y del trauma de la operación. Inflamación caliente. ¿Tienes hemorroides? Cuidado, tal vez necesites hierro candente en el trasero. Trastornos obsesivos compulsivos. Consistía en poner un picahielos en el conducto lacrimal de los pacientes y, con una masa, meterlo hasta el cerebro, haciendo un agujero debajo del cráneo. Una vez ahí, se movía el picahielos como si fuera un parabrisas con el fin de separar la corteza prefrontal del resto del cerebro. Con esto se curaban las enfermedades mentales, pero el paciente perdía todo rastro de su personalidad. Además, podía sufrir la debilidad de un lado del cuerpo y falta de control sobre sus esfínteres. Polvo de la simpatía. A veces, la medicina tiene más de magia que de ciencia. En el siglo XVII, Sir Kenneth Digby ideó un espectacular tratamiento para aliviar los cortes causados por espadas. Se trataba de un polvo compuesto de gusanos de tierra, cerebro de cerdo, óxido de hierro y pequeñas pizcas de cadáveres momificados que debía ser puesto sobre la espada que hirió a la persona. Pensaba que la espada sanaba la herida que ella misma había causado a través de una conexión llamada magnetismo simpático. Los diversos usos de la orina.